Hay una habilidad que hoy todos estamos perdiendo, y es la memoria. Para las generaciones anteriores, memorizar cosas era esencial. Pensé en memorizar la dirección de las personas que tenías que ir a visitar. No había dónde consultar una dirección si vos no la recordabas o si no tenías un mapa. O aún mejor, pensá en nuestros antepasados en el Paleolítico que tenían que recordar la ubicación de arbustos con frutos comestibles o se iban a morir de hambre. 10.000 años atrás era memorizar o morir. Por eso, uno a uno, el Homo sapiens del final del Paleolítico era mucho más hábil que el ser humano de hoy. Es en conjunto donde nosotros hoy hacemos la diferencia porque podemos especializarnos en diferentes tareas. Pero estos hombres tenían en su mente un mapa increíblemente detallado del hábitat donde vivían. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿hoy por qué querríamos memorizar algo? Si podemos sacar una foto, agendar un contacto o buscar una dirección en el mapa. La mayoría de las personas efectivamente hoy rechaza la idea de memorizar algo porque considera que o uno no lo necesita y hay maneras mejores de llevar consigo la información, o dos, tiene asociado memorizar a algo como exámenes durante sus estudios y tiene malos recuerdos. Pero esto es lógico porque cometimos un error muy importante. Quisimos estudiar y memorizar cosas sin antes haber entendido cómo estudiar y cómo memorizar. Así que veamos hoy cuáles son las mejores estrategias que tenemos para memorizar algo, pero sabiendo también que podés mejorar en cualquier área de tu vida, desde memoria a cualquier otra. E incluso podemos aprender a mejorar cómo mejoramos nuestras habilidades. Esto se llama metahabilidad, algo que se traduce a cualquier área de tu vida que vos después puedas utilizar, como mejorar tu concentración, por ejemplo, que te sirve para aprender más rápido por un lado, para hacer un mejor trabajo por el otro y para tener una mejor relación con personas que tenés que escuchar y son aburridas. Entonces veamos las técnicas puntuales que nos van a servir para mejorar nuestra capacidad de memoria y después veamos qué cosas más podemos hacer para mejorar el funcionamiento de nuestro cerebro, específicamente relacionado con memoria. Lo primero que tenés que saber sobre técnicas de memoria es que las cosas bizarras y las cosas que llaman nuestra atención son mucho más fáciles de memorizar. Una de las cosas que olvidamos siempre es que nuestro cerebro quiere ahorrar energía, no quiere gastarla, a menos que sea extremadamente necesario. Por ende, tenemos dos opciones. O aumentamos nuestro nivel de energía disponible a nivel cerebral, que podemos hacerlo consumiendo sustancias de origen natural que nos hacen más inteligentes justamente porque brindan más energía a nuestro cerebro y que si no sabes cómo hacer, te dejo mi video relacionado en la descripción. O podemos hackear a nuestro cerebro de alguna manera para hacerle creer que memorizar lo que tenemos que memorizar es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple, asociamos lo que tenemos que recordar con algo bizarro o extremadamente llamativo. Esto lo que hace es justificarle a nuestro cerebro por qué tenemos que acordarnos de eso puntualmente, qué beneficio tiene para nosotros y mientras más llame nuestra atención, más sentido tiene para el cerebro recordarlo desde el aspecto de la supervivencia. Si encontrabas la marca de un animal en un árbol, tenías que recordarlo porque tenías que saber que ese era el territorio del animal. Si no, ibas a seguir por ese camino y te ibas a encontrar con un depredador persiguiéndote. La memoria era meramente una cuestión de supervivencia. Con lo cual, cuando tengas que memorizar una lista de cosas, simplemente imaginalas lo más bizarras posibles. Mientras más gracioso o llamativo puedas hacer algo, más fácil va a ser recordarlo. En segundo lugar, tenemos las asociaciones que podemos hacer. Nuestro cerebro no aprende de la nada. Por eso es mucho más difícil aprender conceptos abstractos que construir sobre lo que nosotros ya sabemos. Es mucho más fácil aprender a multiplicar cuando yo ya sé sumar que aprender a multiplicar repentinamente. Y lo mismo vale para todo lo que quieras aprender y memorizar más rápido. Por eso nos es mucho más fácil memorizar asociando lo que queremos recordar a algo que ya conocemos bien. Estas asociaciones son la base de una de las técnicas de memoria más importantes de la historia llamada Palacio de Memoria, que básicamente te propone lo siguiente. Pensá en un lugar que conozcas muy bien, por ejemplo tu casa. Pensá en un recorrido desde la entrada de tu casa a tu habitación. Pensá en todo lo que te encontrás por el camino, por el trayecto desde la entrada de tu casa hasta tu habitación. Y cuando tengas que recordar una lista de cosas en orden, no números. Para números te voy a contar otra técnica aún mejor. Cuando tengas que recordar esa lista, vas a colocar las cosas que necesitas recordar en orden en ese trayecto específico. Por ejemplo, si necesito aprender el orden de los planetas del sistema solar, puedo colocar a Mercurio en el camino de entrada a mi casa porque encontré en ese mismo camino un termómetro con mercurio roto. Luego te encontrás con una estatuilla de Venus en la puerta de tu hogar.
y la Tierra la vas a encontrar justo en la maceta del pasillo de entrada a tu casa. A Marte lo vas a encontrar en la cocina, junto con las manzanas porque es rojo, y a Júpiter afuera de la heladera porque es tan grande que no entra. Llegando a las habitaciones te vas a encontrar con Saturno colgado del picaporte de la puerta y justamente lo dejamos colgado de los anillos. A Urano lo vas a tener en el baño del pasillo, ya sabes por qué, y a Neptuno en la primera habitación porque termina en 1. Esto que acabamos de hacer es usar el palacio de la memoria asociando un recorrido que conocemos a una lista para recordarla y aparte estamos asociando imágenes o ideas que faciliten recordar cuál planeta es cuál. Es mucho más simple recordar que la Tierra va a tercera si recuerdo que está en la maceta junto con la Tierra. Estas son las bases de las asociaciones para recordar más. Y yo te había mencionado que hay otras técnicas para memorizar números. ¿Cómo los memorizamos específicamente? La memoria relacionada con números es una de las que el ser humano más perdió en los últimos años, porque menos sentido tiene conservarla. Tenemos agendados los contactos que necesitamos en nuestro teléfono y tenemos calculadoras disponibles todo el tiempo en nuestro bolsillo. Entonces, sabiendo que cada vez lo vamos a usar menos, ¿tiene sentido aprender a memorizar números? Sí, claro que sí, porque aprender a memorizar números también nos hace mejores para recordar cualquier otra cosa que yo quiera recordar en general. Esto quiere decir que si yo aprendo técnicas de memoria, incluso si no las uso, voy a ser mejor para recordar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo recordamos números? Muy simple, asociamos los números del 0 al 9 a una letra específica. Puede ser la que elijas. Si buscas en internet, ya existen varias técnicas que se tomaron el trabajo de asignarle una letra a cada dígito que te sea fácil de recordar después. Y lo que yo hago y me funciona bastante bien es memorizar en grupos de 3. El primero de esos números es un personaje. Asocia el primer dígito que tengas que recordarte a un personaje, el segundo a una acción y el tercero al lugar donde sucede esa acción. Como cada número corresponde a una letra, supongamos que el número 317 está asociado a las letras B, P y A. Aplicando esta técnica tendríamos primero un 3, al que tendríamos que asociar con un personaje con la letra B. Vamos a tomar a Batman, por ejemplo. Para el segundo número tenemos una acción, y si asociamos al 1 con la letra P, vamos a elegir una acción que empiece con P, en este caso, pedalear una bicicleta. Y luego tenemos que asociar un lugar al tercer dígito, en este caso era 7, vamos a elegir un sitio que empiece con la A y vamos a asociar 7 a la letra A. Entonces vamos a elegir la Acrópolis. De esta manera combinamos 3 números y los transformamos en algo mucho más recordable porque cumple con las reglas que yo te mencioné antes. Es mucho más fácil recordar a Batman pedaleando por la Acrópolis que recordar 317. Probablemente si te pregunte este ejemplo en una semana, aún recuerdes a Batman pedaleando, pero jamás recordarías un número aleatorio como 3, 1 y 7. Y podés hacer esto con tantos personajes, acciones y sitios como sea necesario. Si el número es más largo, simplemente incrementás la cantidad de personajes. Nuestra memoria necesita, como todas las cosas que suceden en nuestro cerebro, que las neuronas se comuniquen entre sí. Esa misma actividad es la que nos permite saber qué áreas de nuestro cerebro están más relacionadas con la memoria y qué sucede cuando estas áreas se dañan, qué pasa con nuestra memoria. Pero esto también significa que el estado de mi cerebro va a influir en mi capacidad de memoria y que el hecho de consumir sustancias que sean tóxicas para mi cerebro, que si no sabes cuáles son, te voy a dejar el link en la descripción, empeore tu capacidad de recordar cosas. Además, si necesitamos que estas neuronas se comuniquen entre sí, también necesitamos neurotransmisores, que son las sustancias que nos permiten conectar el mensajero, si querés, entre las dos neuronas. En el caso de la memoria y de la capacidad de atención, necesitamos algo llamado acetilcolina. Esta sustancia es esencial para la concentración por un lado y para la memoria también. Y la pregunta que todos nos vamos a hacer es, ¿cómo sé si tengo la cantidad suficiente de acetilcolina para que mi cerebro funcione? Y si tengo poca, ¿cómo puedo aumentarla naturalmente? Puedo sospechar de bajos valores o alteraciones de la acetilcolina cuando tengo que anotar las cosas para no olvidarlas, cuando mi cerebro no funciona a su máximo, sobre todo en capacidad de concentración, cuando me cuesta seguir conversaciones largas, cuando pierdo frecuentemente llaves, billetera, móvil, etc., cuando me estresa tener que aprender algo nuevo porque me cuesta concentrarme efectivamente, y sobre todo cuando me cuesta recordar los puntos de una conversación o lo que iba a decir si me interrumpen. Y por otro lado, si querés aumentar tu nivel de acetilcolina porque querés mejorar estos desbalances, podés tomar colina, por un lado, que es un suplemento que en realidad pertenece a la familia de las vitaminas del grupo B,
que se toma de 500 miligramos aproximadamente y que te ayuda a producir más acetilcolina porque le estás dando a tu cuerpo la materia prima que necesita para aumentar la producción de esta sustancia. Desde ya que no es la única sustancia que va a mejorar el funcionamiento de tu cerebro. Existen muchas que son conocidas como nootrópicos, que te dejo en la descripción si querés conocer más, pero también existen sustancias como los antioxidantes que te van a permitir bajar el daño que vos tengas si estás inflamado a nivel cerebral, la grasa saludable como el omega 3 que va a mejorar el funcionamiento de tu cerebro, y por otro lado no te olvides de que el ejercicio es una de las mejores herramientas que puedes utilizar para optimizar el funcionamiento de tu cerebro. Es una de las cosas que ha demostrado mejorar la capacidad de retención de las palabras cuando tengo que recordar un vocabulario nuevo y mejorar mi capacidad de concentración. Por ende, es algo simple que todos podemos hacer, sobre todo ejercicios de tipo muscular, y han demostrado muchas veces mejorar tu funcionamiento cognitivo. Y por último, pero no menos importante, es muy difícil aumentar tu capacidad de concentración y aumentar tu capacidad de retención de la información que estudias o que aprendes, o en este caso de la memoria también, si tenés una mala calidad de sueño. Por ende, te voy a dejar en la descripción mis videos sobre cómo mejorar calidad de sueño. Estas son algunas de las técnicas más simples que puedes utilizar para mejorar tu memoria hoy, sin hacer ningún tipo de cambio. Por supuesto que existen otros consejos sobre la fisiología del cerebro, sobre qué comer y qué no comer, y sobre sustancias que facilitan recordar. Pero aplica estas técnicas porque son gratis, porque te van a servir siempre para muchas áreas de la vida y porque puedes empezar ya. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponle me gusta o compartilo, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.